como un estilo de vida, decisión. Eva nos ha compartido lo de jueces, ¿no? Que enseguida se olvidan o se olvidaban. Y incluso Pau nos ha dicho, ¿no?, que cosas que él ya sabía, y una persona de 15 años pues le recuerda aquello que Pau a veces, como yo, como todos, pues no es que no se nos olvide, pero quizás no lo vivimos, ¿no? Porque somos así de frágiles, somos así de débiles. Entonces, vamos a ver parte de un libro, que es el último libro, veremos dos pasajes principales, el último libro del Antiguo Testamento, que se llama el libro de Malaquías. Malaquías significa, Malají, creo que se llama así, no sé, yo hebreo no lo domino como el castellano, pero significa mi mensajero. Y dice que los que estudian y los que indagan, Malaquías debió vivir alrededor de 500 años antes de Cristo, y su periodo profético, porque fue un profeta, transcurrió entre la actividad profética de Ageo y Zacarías. Y en medio de esa actividad de Ageo y Zacarías, que hay dos libros también en la Biblia que nos hablan de sus profecías, hay un señor que se llama Malaquías y que también escribió este libro inspirado por el Espíritu Santo. Claro, hablar de Malaquías, no sé cuántos de nosotros sabemos quién era Malaquías. Quizás no tenemos el gusto de conocerle y se nos va un poco, ¿no? Entonces, no podemos leer, por amor al tiempo y a vosotros, porque me vais a echar del púlpito rápidamente, no podemos leer los 4, son 4, pero no podemos leer los 4 versículos y explicar. Entonces, la tecnología da unas facilidades, ¿no? Entonces, hay un vídeo, por favor, estad atento, es como un dibujito, es muy fácil y entenderemos lo que escribió este hombre y al menos sabremos de qué habla este libro. ¿Para qué? Para que nos dé como base para explicar lo que a continuación, en la voluntad del Señor, quiero explicar. Entonces vamos a ver este vídeo, dura unos 8 minutos, pero creo que no será pasado. Por favor, el audio. El libro del profeta Malaquías. Él vivió alrededor de 100 años después de que los israelitas habían regresado de su exilio en Babilonia, y su mensaje estaba dirigido al pueblo que ya tenía algún tiempo viviendo en Jerusalén. El templo había sido reconstruido hace algún tiempo y las cosas no iban bien. Solo recuerda las historias de Esdras y Nehemías. Ahora, cuando los israelitas regresaron del exilio, sus expectativas eran altas. Ellos regresarían y reconstruirían sus vidas y el templo. Todas las asombrosas promesas de los profetas se harían realidad. El Mesías vendría y establecería el reino de Dios sobre un Israel unificado y sobre las naciones, y traería justicia y paz para todos. Pero eso no es lo que sucedió. Los israelitas que habían repoblado la ciudad demostraron ser tan infieles a Dios como sus ancestros, resultando en pobreza e injusticia. Así que en Malaquías descubrimos lo corrupta que se ha vuelto esta generación. El libro está diseñado como una serie de disputas, y la mayoría de las secciones comienzan con Dios diciendo algo, haciendo una declaración o acusación. Y luego Israel estaría en desacuerdo o cuestionaría la declaración de Dios. Y luego Dios respondería y ofrecería la última palabra. Esto sucedió 6 veces. En las primeras 3 disputas, Dios expone la corrupción de Israel, y en las últimas 3 disputas, Él confronta su corrupción. Y la impresión general que obtienes de estos argumentos y disputas es que el exilio fundamentalmente no cambió nada en el pueblo. Los corazones de Israel están tan duros como siempre. La primera disputa empieza cuando Dios dice que todavía ama al pueblo de su pacto a pesar de sus fracasos. E Israel objeta de manera grosera, diciendo: ¿de qué manera nos has mostrado algún tipo de amor? Así que Dios les recuerda de cómo en su gracia eligió a la familia de Jacob, su ancestro, para convertirse en la portadora de las promesas del pacto de Dios, en lugar de a la familia de Esaú, su hermano, quienes eventualmente quedaron en la ruina. Recuerda las historias de Génesis y el libro de Abdías. Así que desde esta primera disputa, Israel se expone como suspicaz, dudando del amor y la fidelidad de Dios. La segunda disputa expone un problema con el segundo templo de Israel. Dios acusa al pueblo de despreciar y de profanar el templo, y el pueblo refuta.
¿cómo te hemos despreciado? Así que Dios responde enfocándose en el pueblo, en cómo traen ofrendas vergonzosamente patéticas con animales enfermos e impuros que muestran que no valoran ni honran a su Dios. Pero no es solo el pueblo, también los sacerdotes que administran el templo. No solo toleran, sino que participan en estas formas de adoración corrupta. Desde arriba hasta abajo, el pueblo de Dios ha demostrado ser infiel. En la tercera disputa, Dios acusa a los hombres israelitas de traición para con Dios y con sus esposas, lo que por supuesto ellos niegan. Y Dios expone la tóxica combinación de idolatría y divorcio que está teniendo lugar. Tienen a hombres israelitas casándose con mujeres no israelitas y luego adoptando en sus hogares la adoración a los dioses ancestrales de sus esposas. Recuerda la historia de Nehemías capítulo 13. Así que Malaquías conecta esto con una ola de hombres divorciándose de sus mujeres sin una buena razón. Y el pueblo no tiene problema con esto. Y Malaquías dice no, es una traición a su pacto con Dios. Así que Malaquías pasa al segundo grupo de disputas que confrontan la rebelión de Israel. La cuarta disputa comienza con los israelitas acusando a Dios de negligencia, diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos ven injusticia y corrupción abundando y Dios no parece hacer nada. Así que Dios responde diciendo que Él enviará un mensajero que preparará al pueblo para el regreso personal de Dios en el día del Señor. Él vendrá como fuego para purificar a su pueblo y para remover la idolatría y la inmoralidad sexual y la injusticia, para que solo el remanente fiel sea su pueblo. En la quinta disputa, Dios llama al pueblo a volverse a Él. A lo que el pueblo responde, ¿cómo podemos regresar? Así que Dios confronta su egoísmo. Les muestra cómo han dejado de ofrecer diezmos de sus ingresos para el templo. Esa palabra, diezmo, solo significa una décima parte. Es la cantidad de ingreso y frutos que los israelitas debían donar anualmente para mantener al templo y a sus sacerdotes. La práctica se explica en diferentes partes de la Torá. Ahora, sabemos por Malaquías y por el libro de Nehemías que el pueblo estaba descuidando esta responsabilidad. Así que el templo se estaba deteriorando. Y Dios los confronta. Él dice que quiere bendecirlos con abundancia, pero solo si ellos van a ser fieles. En la disputa final, el pueblo acusa a Dios y dice que servirle no tiene caso. Ellos observan a los malvados y orgullosos teniendo éxito en la vida y Dios no hace nada. Y la respuesta de Dios, por primera vez en el libro, no es un discurso, sino más bien una historia corta acerca del remanente fiel en Israel, de las personas que temen al Señor y aman reunirse y hablar acerca de cómo honrar a Dios y cómo servirle. Así que Dios ordena que un libro memorial sea escrito para estas personas, para que puedan leer el libro y recordar el carácter y las promesas de Dios. Aquí Malaquías está reflexionando en el regalo divino de las Escrituras, cómo ellas nos apuntan al pasado para recordar lo que Dios ha hecho para inspirar fidelidad y esperanza para el futuro. Lo que nos lleva a la conclusión del libro. Esta retoma y desarrolla todavía más las imágenes de la cuarta disputa acerca del futuro día del Señor. Dios dice que ha determinado un día de juicio purificador que consumirá a los malvados de entre su pueblo. Pero lo que la conclusión añade es sobre el futuro del remanente fiel, porque para ellos el día del Señor no es una amenaza, sino una ocasión de gozo. Será como los rayos de sol de la mañana, que traen sanidad y vida y esperanza para el futuro. Y así terminan las disputas de Malaquías, pero todavía queda un poco más en el libro. Los últimos 3 versículos no son parte de las disputas y en realidad funcionan como un apéndice final. Le dan cierre no solo a Malaquías, sino a toda la colección de la Torá y los profetas. Primero, el lector es llamado a recordar la ley o la Torá de mi siervo Moisés. Esto recuerda la historia y las leyes del pacto que encuentras en los primeros libros de la Biblia. Pero luego escuchamos este resumen de los libros de los profetas. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, quien restaurará los corazones del pueblo de Dios. Así que esta conclusión resume la Torá y los profetas como una historia unificada que apunta al futuro. Israel fue redimido por Dios y luego lo traicionó por la rebelión y dureza de sus corazones, quebrantando las leyes de la Torá. Pero las Escrituras anticipan un día en el futuro en que Dios enviará un nuevo profeta, un Moisés, un nuevo Elías, quien restaurará al pueblo de Dios y sanará sus duros corazones.
Recuerda todas las promesas de Deuteronomio y Jeremías y Ezequiel. Así que este apéndice final presenta las Escrituras como un regalo divino para leer, meditar y orar. Nos dicen la verdad acerca de la condición humana, acerca de nuestro egoísmo y pecado. Pero también anuncian la promesa de Dios de que un día Él enviará un mensajero y que luego Él se presentará personalmente para confrontar la maldad, para restaurar a su pueblo y para traer su justicia sanadora. Y de esta esperanza futura tratan Malaquías, la Torá y todos los profetas. Bueno, es una forma rápida de entender un poco cómo va el tema de Malaquías, ¿no? Y siempre hay como en Jueces y en otros libros, pues bueno, que cuando nos acordamos de Dios va todo muy bien, cuando nos olvidamos del Señor, pues clamamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí? Entonces nos tiene que decir, no, tienes que reconducir tu camino y una vez hecho esto, otra vez pues vamos andando, ¿no? Es decir, hemos visto aquí muy rápidamente cómo Dios, a través del profeta Malaquías, desenmascara a su pueblo de esa actitud rebelde y egoísta que tenían. Se pensaban que ya está, ahora ya va a venir lo mejor. Pero se olvidaron de un punto, que es ¿qué hacemos con Dios? No solamente es una cosa intelectual, no solamente es una cosa que sí, que mis padres, mis abuelos, mis antepasados, sino qué hago yo con Dios. Y me gustó mucho, no me acuerdo quién, que dijo que Dios no es mi prioridad, de verdad, sino que es el centro de mi vida, que es diferente. Porque las prioridades las puedo catalogar, pues 1, 2, 3, 4, no, pero si es el centro, ya está, ya no hay prioridades. Me gustó una frase que leí esta semana. Vamos a centrarnos solamente en 2 puntos para entender algunos principios para la Iglesia hoy que nos pueden servir, ¿no?, en la actualidad. Si vamos a Malaquías, vamos a leer poquitos versículos, porque ya hemos visto aquí bastante cosa, pero Malaquías capítulo 1, del 6 al 10, que da respaldo a lo que hemos oído. Dice Malaquías 1, del 6 al 10, dice, es la queja de Dios contra Israel, ¿no? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Bueno, eso es un pasaje. Rápidamente, al cabo de poco tiempo, como hemos oído, regresan del exilio, Israel vive de una manera menospreciando al Dios que tantas cosas hizo desde el principio, que lo sacó incluso de Egipto de una manera brutal, y que, fiel a sus promesas que dio a Abraham, Isaac y Jacob, pues ¿qué quieres que te diga, no? Pues sí, estuvo bien. Pero Dios se sentía, porque era así, menospreciado por la actitud de ese pueblo, y ese pueblo, al ver la prosperidad aparente de las naciones vecinas y su gente, claro, se desmotivó. Y con este sentimiento negativo, Israel vive
una adoración rancia, avara, rutinaria, sin gozo, una adoración porque toca. Para Dios, todas estas ofrendas, todos esos actos litúrgicos que debían cumplir porque estaban bajo la ley y que llevaban a cabo en el nuevo templo, que era muy discreto porque el anterior estaba destruido ya, pero eso para Dios le carecía de valor, porque no había devoción, no había gozo en esos corazones, no había agradecimiento, no había alma en lo que hacían, ¿no? Todo era muy mecánico, muy frío, muy distante. Y la palabra de Malaquías fue un llamado de atención a ese pueblo que adoraba a Dios a medias. Sí, pero no te acerques mucho, Dios. O sea, yo ya hago lo mínimo, yo ya hago todo lo que puedo, eso es relativo. ¿Cuánto podemos? ¿Cuánto puedes tú? ¿Cuánto puedo yo? Eso es muy relativo. Es como decimos, no tengo tiempo para leer la Biblia. Sí, pero sí tienes tiempo para ver Netflix, por ejemplo. Entonces, claro, es muy relativo no tener tiempo, ¿no? Pues esa gente funcionaban así, ¿no? Y Dios acusó de dos cosas. No le mostraban honor. Yo soy tu Dios. Bueno, ¿y qué? Vale, muy bien. ¿En qué te hemos fallado? ¿Ves la actitud de ese pueblo? Dice Dios que tampoco me tenéis respeto ni temor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, recordemos. Y no solo no le honraban como Él se merecía, ni tampoco le temían, sino que en el pecado de sus corazones le menospreciaban. Es decir, no le daban valor, no le daban peso a Dios. Y el pueblo, con el consentimiento expreso de los sacerdotes, que ya tela, estaban ofreciendo a Dios lo peor que tenían, lo peor de lo peor, lo que les sobraba, animales enfermos, tullidos, los que ya no tenían ningún valor para ellos, cuando la ley exigía un cordero sin mancha, un animal sin mancha, sano, perfecto. Eso le daban a Dios como si, mira, yo ya cumplo, cállate, que yo tengo otras cosas que hacer. Incluso le ofrecían de lo que ellos mismos habían robado, porque eran ladrones ese pueblo de Israel. No lo digo yo. En 1:13-14 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Bueno, eso es un poco lo que estaba pasando. Ahora bien, nosotros como iglesia, ¿cómo cuidamos nuestra adoración? Y cuando digo adoración no me refiero al cantar en un acto en un culto de adoración. No. Es algo más la adoración. Nuestras vidas tienen que ser adorables para Dios. Tenemos que tener ese estilo de vida también. Hagamos una pregunta, pero para nosotros y para ¿hasta dónde amamos a Dios? ¿Hasta cuándo yo me tengo que sacrificar en agradecimiento a mi Dios? Entonces yo mentalmente voy negociando. Bueno, esto va un poquito más, ya está. ¿Qué he hecho? He estado negociando con mi Dios. No sé si entendemos la gravedad de eso, de negociar con mi Dios, con nuestro Dios. No se debe sentir muy contento. Negociamos. Como amamos al Señor, pero tampoco decimos hasta cuándo. Es como mi esposa, yo amo a mi esposa mucho. ¿Cuánto le amas, Albert? Mucho. Entonces, ¿cómo es que ayer te vi con otra? Bueno, hombre, fue un momento, pero yo amo a mi esposa.
Entonces tú no amas a tu esposa. ¿Qué hacías tú mirando esa revista, Albert? Bueno, no sé, casualmente. Esas cosas duelen. O sabiendo en el trabajo que la cartera de un compañero está en la mesa, desaparece. Tengo una mano muy larga, nadie me ha visto, no tengo cámaras tampoco. Entonces, ¿hasta cuándo amamos a Dios? ¿En qué lugar está en nuestras prioridades? ¿O es el centro de nuestra vida? Vivir en adoración es un estilo de vida, como he dicho, no un encuentro concreto. Vamos a cantar, pues qué bien, yo disfruto. Pero no es eso. Vivir en adoración es trabajar con ánimo y agradecimiento al Señor, porque nos ha dado un trabajo y tenemos unos ingresos que obtenemos de nuestra labor, nuestra profesión. Pero y la oportunidad que tenemos, no cuando estamos trabajando, pero todos trabajamos o hemos trabajado y sabemos que hay espacios para compartir a los compañeros o compañeras del trabajo de nuestra fe. ¿Qué ejemplo damos entre nosotros de empatía o vamos con las uñas así? Porque claro, es que Pepito me mira mal, entonces ya verás tú cuando lo vea. Una broma, Pero estas cosas hay que ser conscientes, porque si no lo hacemos, mi vida no es un acto de adoración. He quedado totalmente asimilado por la corriente y filosofía de este mundo. En el instituto igual, en la universidad igual, podemos vivir en adoración, con buen talante, agradecidos por aprender nuevas cosas, nuevos conocimientos, carreras, que nos va a servir para el día de mañana. Y también para tener oportunidades de dar testimonio a nuestros compañeros. En casa lo mismo. Y sin olvidar el pasar tiempo como familia, que es importante también. Pero el tiempo como familia lo podemos pasar muchos días de la semana, no necesariamente el domingo por la mañana de 11 a 1 o cuando se termine. ¿Entendéis? Porque, perdonad, a mí me hace mucho daño. A mí, personalmente, es una confesión, diréis que es una tontería, ya lo sé, tengo muchas. A mí me hace mucho daño cuando alguien dice, es que tenemos que pasar tiempo como familia. Digo, muy bien, es necesario. ¿Cuándo? El domingo por la mañana. Hombre, no me fastidies. Pero bueno, yo soy muy raro y como he sido criado eclesialmente en una iglesia muy conservadora, pues esto se me choca todo, ¿no? En Romanos 12:1 dice Pablo, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es adoración. Fijaos que dice que hemos de presentar nosotros al Señor de esa manera, no el domingo por la mañana solamente, sino ya el martes y el jueves. ¿Cómo lo hacemos? Por tanto, no se trata de cantar, que está muy bien, que a mí me gusta mucho. Se trata de algo más, es un estilo de vida, ¿verdad? No os conforméis, no os adaptéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Eso, como decía David cuando era pequeño, me dijo, papá, ¿sabes qué me ha dicho la señorita? ¿Qué te ha dicho, hijo? Que la cabeza es para pensar. Digo, hombre, pues gran descubrimiento. Bien, hijo, piensa, porque si no piensas vas a caer en errores y en derrotas. Piensa. Y así, esta frase siempre la he guardado, ¿no? ¿Pero para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? No, si no pasamos tiempo con Él. ¿Cómo podemos pasar tiempo con Él? En actitud de adoración, leyendo la Biblia, compartiendo con los hermanos, viendo Netflix, de acuerdo, sí, pero cada cosa en su sitio, ¿vale? Y en Pedro nos dice también, Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, no como esos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, aunque no llevamos túnicas, pero para Dios somos sacerdocio santo, hombres y mujeres, no como estos que hemos visto. ¿Para qué? Para hacer sacrificios
como estos, no, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es un estilo de vida, es una decisión que hemos de tomar. Es decir, que la profundidad de nuestra adoración, de nuestra manera de adorarle cada día, revela la grandeza que tenemos de Dios. ¿Cuán grande es Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué dice nuestra mente? ¿Qué dice nuestro corazón? Porque depende cómo no hacerlo así, si no lo tenemos en cuenta, si creemos que Dios es un Dios muy chico, que sí, que ha hecho grandes cosas, pero a mí no, pues de alguna manera nuestra adoración diaria intenta disminuir la grandeza de Dios. Y lo vamos disminuyendo. No, Él no disminuye. Nosotros lo estamos disminuyendo. Y el segundo punto es también que no solamente minimizamos, o con nuestra actitud, mala actitud, minimizamos la grandeza de Dios, sino también el valor, el peso de Dios. Depende cómo vivimos. Si vamos a Malaquías 3, 7, 12, dice así: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Es que, fijaos cómo el pueblo discute con Dios, ¿no? Es que solamente esto ya me duele en los oídos. Un pueblo que discute a Dios. ¿Nosotros discutimos a Dios? Es otra pregunta que me hago. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí está la misericordia de Dios a pesar de esa rebeldía, ¿no? Y de ese egoísmo. Versículo 11, responderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, a pesar de esa actitud, Dios muestra misericordia. A pesar de que yo me desvío muchos días, demasiadas veces, Dios muestra a mí misericordia cuando yo soy una ruina, como hemos cantado. Lo que pasa es que Él me ve ya en Cristo, en esa posición, y me ve perfecto en Cristo. Sin embargo, yo continúo siendo aún en ese cuerpo, en esa humanidad, una ruina. En este pasaje podemos aprender tres cosas sobre nuestras acciones y las de Dios. Como gran parte de Malaquías aprendemos que si obedecemos, que cuesta mucho, ya lo sé, cuesta mucho. Yo de pequeño, mi madre siempre decía, es que aquest nen no creu. Bueno, en catalán no creu quiere decir no obedece. No, este niño no obedece, porque yo era muy malo, no, de verdad, era iba a la mía siempre. Pues si obedecemos los mandamientos de Dios con un servicio humilde y fiel, podemos esperar que el Señor obre. Un servicio humilde. Hay de aquellos que siempre ponen el yo por delante, porque yo he hecho, porque yo estuve, porque yo. Bueno, pues molt bé. En tu yo no estaba Dios. Pero si yo he hecho, y volvemos, y yo. No, es la obra del Señor. No soy yo. Yo soy una herramienta, nada más, y de aquella manera. Eso no significa que si lo obedecemos nos va a recompensar de inmediato, o ni siquiera en lo financiero. Eva lo ha dicho esta mañana también. Sin embargo, cuando confiamos en nuestras finanzas y nuestra vida a Dios, experimentamos su bendición. ¿Cómo? Probémoslo.
presentemos ese reto al Señor. Señor, yo te voy a obedecer en todo. Ahora tú muéstrame. Y diréis, he sido bendecido. ¿Es que ya tienes una cuenta bancaria de 6 cifras? No, no tiene nada que ver. 2, aprendemos que lo que nos define no es lo que tenemos. O pensamos que nosotros, otra vez el yo, he ganado. Me lo he currado mucho. Tú no has currado nada. No has currado nada. Es el Señor que ha hecho que tu trabajo sea próspero y por eso tienes unos ingresos. Hay que dar la vuelta a las cosas, porque si no, siempre está el yo. ¿Y Dios dónde está? No, en los cultos por la mañana el domingo. Bueno, está bien. ¿Pero y el resto de la semana? 3. Vemos que Dios es fiel para cumplir su pacto. Incluso aquí en Malaquías, mira que era chungo este pueblo, aún así Dios muestra misericordia, amor. Si hacéis esto, oye, ni enemigos, ni nada, cosechas abundantes, agua, fertilidad. Los enemigos es que no os van a inquietar, para nada. Si no, pues esto va a ser un drama. El pueblo de Israel había vuelto a fallar una vez más. Pero Dios nunca falla, siempre está allí. En la vida de Cristo conocemos a aquel que se entregó generosamente en obediencia a su Padre y que en su muerte y su resurrección nos dio vida y vida en abundancia. Lo sabemos de memoria, lo vivimos así, como decía Pau. ¿Y si esa tarde o mañana yo supiera ciertamente que el Señor va a venir? ¿O voy a ir con el Señor porque me va a atropellar un autobús ahora cuando salga? ¿Viviría así? ¿O diría, no, hay que recuperar el tiempo perdido? Maranata, decían los primeros cristianos. Dios viene, Cristo viene. Nos dio vida y vida en abundancia, esa vida eterna que para todos los que en Él creen. Decía yo una amistad en común que tenemos como familia. Digo, hace poco, el día que el Señor me llame, cuando sea, como es muy joven, cuando estés en el tanatorio, no llores. Escucha a mis hijos, escucha a mi esposa, porque a mí ya no me vas a volver a ver nunca más, a menos que hagas lo que tengas que hacer. Escucha a ellos. Es tu última oportunidad. ¿Sí o no, Miriam? Concluyo. Por la aplicación que hemos entendido del libro de Malaquías, podemos comprender que una adoración superficial nuestra, mía, hace disminuir la grandeza de Dios, entre comillas. Una adoración mía superficial también hace o disminuye el valor de Dios y convierto un Dios grande que separó el Mar Rojo, que creó las galaxias, como hemos cantado esta mañana, y que nos pone el pelo de punta, que solamente dijo y se hizo, pues este Dios tan grande lo ponemos así, como una... ¿Sabes cuando comemos un roscón turtell? Que hay una figurita así de pequeña. Así es nuestro Dios muchas veces, así, de pequeñito. Ya está. Nuestra manera de vivir el cristianismo hace disminuir o minimiza la persona de Dios. Y entonces tenemos una imagen de Él estropeada, deforme, desenfocada, un concepto de pésimo de Dios, aunque Él sigue permaneciendo inmutable, pero nosotros lo tenemos distorsionado. Bueno, sí, Dios bendice, pero a mí no, es que llevo una vida que si te contara... Entonces, ¿Dios es incapaz de bendecirte? Así, la figurilla del rosco de Reyes, por ejemplo, o de un turtell. Él sigue siendo inmutable, pero dependiendo de nuestra actitud hacia Él,
Somos nosotros los que le vemos así, cuando no es así. Y si esto hacemos, vivimos una vida cristiana pensando en un Dios pequeño. Jordi siempre me dice, Albert, piensa en grande, piensa en gran. Siempre me lo dice Jordi. Es que piensas así, no. Abre tu mente, Dios es infinitamente grande, lo puede hacer. Y entonces, como no lo hacemos, vamos de derrota en derrota. Y esto nos ha de llevar a ser conscientes de lo que somos realmente. ¿Qué somos? Somos sus hijos. Dios nos ha dado una dignidad, hermanos, nos ha dado una dignidad. Los ángeles están esperando para batir sus alas o lo que tengan, que no lo sé lo que deben tener, pero están esperando que vayamos al reino de Dios en su momento para aplaudirnos, los ángeles santos y perfectos. No para adorarnos, pero para aplaudirnos. ¿Por qué? Porque la Iglesia es más que los ángeles. La Iglesia universal es la esposa de Cristo. ¿Sabéis quién tiene acceso a la cama de la esposa? El esposo. ¿Sabéis quién tiene acceso a la cámara del esposo celestial? La esposa. ¿Quién es la esposa? La Iglesia, tú y yo. Y los que están en Canadá y los que están en Nueva Zelanda. Eso es lo que quieren los ángeles, dar gloria a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Tenemos esa dignidad, por gracia, no lo merecemos, pero ha sido así. Entonces, si somos sus hijos, hijos adoptivos de Dios y redimidos, pensemos en eso, pensemos. La profundidad de nuestra adoración revela la grandeza de Dios que tenemos, cada uno de lo nuestro, ¿no? ¿Cómo tienes de grande? ¿Cómo engrandecemos a Dios y lo experimentamos cada día? ¿O vamos amargados, así, y que nos tiene que venir, como decía Eva, un coach en el instituto para animar a los profesores? Que está bien, ¿eh? Está bien. Pero, hombre, más coach. Bueno, coach es el motivador, el que nos da el que nos da las pautas, lo que nos motiva. Más coach que Dios, que Jesucristo, ¿quién? Nadie. Pues Él es el que nos da las renovadas fuerzas cada día. Él es el que nos da esa experiencia nueva cada día. ¿O cómo lo empequeñecemos cada día? Fíjate, otro día, bueno, mañana lunes, menos mal que es fiesta, porque si no me coge la depre. Eso yo lo he oído en el trabajo, no sé vosotros en vuestros lugares de trabajo, o en los institutos. Menos mal el lunes, bueno, ¿qué te voy a contar? Calla. No, hombre, nosotros no podemos hacer eso, no quiero asimilarme de esa manera, porque yo sé con quién he creído, o a quién he creído. Pues sirva este pensamiento como reflexión propia y que el Señor nos ayude a vivir cada día de victoria en victoria. No hagamos como ese pueblo de Israel en el libro de Malaquías. Y el Señor nos quiere bendecir, pero Señor, ¿por qué no nos bendices? No, es que no estoy muy contento. ¿Cómo que no estás contento? Si yo estoy aquí cada domingo, desde las 10 de la mañana, a más. No es esto, Albert, no es esto. Es tu vida que no estoy contento. Que no nos diga eso el Señor, de verdad. Es que solamente pensarlo, eso sí que me entristece, eso sí que me pone depre. No quiero que Dios piense eso de mí. Por tanto, a pesar de los problemas que tengamos y a pesar de todos los pesares, Dios es un Dios grande que quiere bendecirnos individualmente, como iglesia. Vivamos un estilo de vida acorde a lo que Él espera de nosotros. Es muy fácil. Simplemente hay que pasar tiempo con Él. Y difícil a la vez. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos enseña, incluso en otra dispensación, en otro pueblo, como es
el pueblo de Israel antiguo, los israelitas, Señor, venían de donde venían y en vez de estar agradecidos, se contagiaron de sus vecinos y tenían sus prácticas idolátricas y a ti te menospreciaron, Padre. Nosotros, Señor, estamos bajo la gracia porque hemos creído en Jesús y por gracia somos salvos y ya no estamos sujetos a una ley que era imposible de cumplirla, pero ellos tampoco la querían cumplir. Pero sí, Padre, ya que no estamos sujetos a la ley, esa ley nos dice a nosotros dónde están nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fallos. Y queremos enmendarlos. Y con la ayuda del Espíritu Santo queremos ser cada día renovados, transformados y no adaptados a este mundo en el cual vivimos. Ayúdanos, Padre, a tener una vida, un estilo de vida de adoración continuada. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.